¿Qué tal, chicos y chicas? Espero que estén bastante bien y hoy nos acompaña Arístide con el tema. Las opiniones de este video son responsabilidad de nuestros conocimientos, nuestras fuentes teóricas y lo que la escuela nos ha propuesto aprender. Nuestro fin es compartir nuestras ideas. No buscamos ofender a nadie, pero si es el caso, pues ya ni modo. El tema es las pruebas psicométricas. Somos psicólogos, tú eres psicólogo con perspectiva organizacional y psicólogo social soy yo, lo que quiera que significara esa cosa. Y propiamente creo que tú estás más familiarizado con las pruebas que yo. Así que te escuchamos, Arístide. Bueno, primero que nada, todas las pruebas, absolutamente todas son herramientas, eso es todo. Son fin del video. Fin del video. Y sí, de hecho así debería acabar porque no, las pruebas no tienen la suficiente objetividad para mostrar una realidad perceptual, o mejor dicho, una realidad de cómo la percibe la persona a quien se le está evaluando, ¿sí? Se pueden obtener ciertas calificaciones de ciertas cosas que tú quieras buscar, y esta es una problemática enorme acerca de las pruebas psicométricas. Un ejemplo, las pruebas de inteligencia. Bueno, para empezar, las pruebas de inteligencia, el término inteligencia es un constructo que se da por 1800 y tanto, que sirve para empezar a clasificar o designar quién va a la escuela, quién no, quién es apto o no para cuál o tal trabajo, y así pagarle más, pagarle menos. Es un término que se inventa desde la psicología para empezar a discriminar en el sentido de quién es apto para y quién no es apto para. Entonces, exactamente por esa parte, las pruebas de inteligencia son un claro ejemplo de que esto simplemente es una herramienta, porque depende del autor y del creador de la prueba psicométrica lo que se está buscando. De hecho, últimamente ya no se utiliza el término inteligencia, sino inteligencias, con S, para hacer referencia a distintos tipos de inteligencia, pero eso depende de cada tipo de autor. Un ejemplo, el del WISE busca esa parte que tiene que ver con la... Ahorita se me olvidaron cuáles son las escalas que mide la prueba, pero simplemente son 5 escalas, y de las 5 escalas se tiene un resultado de cociente intelectual. Pero además, llegar a ese resultado implica que tú tengas que contestar, bueno, corrígeme si no es así, que tú tengas que contestar a como tiene que contestar la gran parte del mundo. Es decir, no hay dos respuestas, incluso no hay dos caminos. Hay una sola respuesta y hay solamente un camino para llegar a esa respuesta. Sí, de hecho aquí la mayoría de las pruebas tienen de 0 a 2 puntos. Entonces sí hay dos caminos en ese sentido, pero simplemente va hacia lo que está estandarizado para que sea la respuesta correcta o las respuestas correctas. En este sentido, si a un niño o una persona le dicen ¿qué animal es este? Y le describen, es un animal de 4 patas, así no va la prueba, pero es un ejemplo. Es un animal de 4 patas, tiene un cuello largo y es grandote. Ahí el niño puede decir, o inclusive ustedes al imaginárselo, a una jirafa, pero igual puede ser un caballo, porque a la perspectiva de un niño es un animal grandote, tiene 4 patas y tiene un cuello largote. Pero te van a comer muchos, por decir. Sí, lo sé, que me coman muchos, no me importa. Pero y digamos que está bien, que son 2 puntos por la jirafa y 1 punto por el caballo. Pero ¿qué pasa con aquel niño que dice es un asno, un burro? Es lo mismo, a la perspectiva del niño es un animal grandote y un cuello largo. Además de otras cosas largas que tiene el burro, pero eso es lo de menos. Si para la prueba el burro no está contado para tener una puntuación, el niño prácticamente es como si se le considerara que no sabe qué es ese animal. Ajá, y se le restan puntos de coeficiente o para la coeficiencia intelectual, que aparentemente responde más a conocimientos generales del entorno, ¿no? Y por eso, no sé si tú ya lo leíste, Arístide, yo le estoy dando ya la segunda lectura. Este libro muy interesante porque si bien hay una deficiencia en la clínica y en lo patológico, es que no hay tantas pruebas, no hay tantos documentos que critiquen desde la misma disciplina lo que se está haciendo. Es decir, no hay muchos documentos que hagan una reflexión crítica de la terapia o la psicoterapia
y mucho menos hay textos tan puntuales que critiquen o que cuestionen incluso no tal prueba, o si ¿cómo diría? Una o dos o tres pruebas, sino que el origen de lo que provoca las pruebas, es decir, qué califican las pruebas o para qué nos sirven para clasificar, para poder colocar en algún listado ciertas características y nosotros podamos decir pasa esto, tiene esto o surge o puede surgir esto. Entonces hay pocos materiales que nos dicen que esa listita que tenemos está muy cabrona. Sí. Y este es uno de ellos, Clasificar en Psiquiatría, de Néstor Braustein. No lo sé pronunciar. Señor. ¿Está acá? No sé si está enfocado. No sé si está grabando. Buen punto. Pero en la primera pasada que le vi fue bastante interesante esta cuestión de cómo se cuestiona lo que a nosotros nos venden y nos sostienen como incuestionable. Exactamente. Y de hecho, pues como te menciono, así son la mayoría de las pruebas, no solamente con las de inteligencia, las de personalidad también. Depende del autor lo que se quiera buscar, lo que quiera encontrar. Un ejemplo, en el MMPI se buscan muchas cosas, se pueden encontrar muchos aspectos clínicos psiquiátricos, como son la depresión, la psicastenia, entre muchos otros. Y el MMPI también mide este factor de la ansiedad, del rasgo de ansiedad en las personas. Pero también existen pruebas que miden exactamente eso mismo. El IDARE se enfoca en encontrar la ansiedad como rasgo de personalidad, pero también como un estado. Entonces, si vemos cuáles son las cualidades de ambas cosas, es que miden el estado de ansiedad, ¿sí? Pero no podemos decir que uno es más efectivo que el otro, porque miden a la perspectiva del autor lo que ellos es ansiedad. En este caso estamos hablando más de un aspecto más psicofisiológico que algo más en el estado mental, como lo sería la parte de la inteligencia. Y también esas cuestiones de la clasificación, porque si estamos hablando de las pruebas, ¿qué nos están diciendo las pruebas? ¿Qué es lo que clasifican? Generalmente cuestiones que vienen en el DSM o del CIE-10. ¿Qué son estos listados psicopatológicos? Bueno, ahorita llamados de trastornos. Básicamente son inspiración de cómo colocar ciertos... ¿Cuánto llevamos? 10 minutos a la vez. Ciertos rasgos en un listado que responde a intereses particulares. El libro, por ejemplo, nos menciona es cómo surge el DSM, que se inspira en la taxonomía de las plantas para poder generar su estructura, y a partir de esa estructura hace como la premisa de que todo se encuentra en el cerebro, provocando que el cerebro es el que nos controla y se aleja de la postura de que solamente el cerebro es una parte de lo que está pasando en nuestro entorno, de lo que surge todo eso. Entonces ya nos vamos a decir, eran 5 minutos, llevamos 10. ¿Con qué cierras tu participación? ¿Con qué mensaje nos das? Bien, lo que les quiero decir es que antes de aplicar una prueba, lean de qué se trata, lean en qué teoría se basan, porque muchos dan por sentado que lo que se saca en una prueba es de la realidad de la persona, y no es así. Antes de aplicar una prueba, lean de qué se trata y después aplíquenla. No se dejen llevar simplemente porque el maestro les dijo que es buena, porque otro compañero de trabajo les dijo que es buena. No, hay muchos diagnósticos, inclusive están documentados acerca de la mala detección de autismo en los niños por pruebas psicométricas y no por unas pruebas más se puede decir más clínicas que tendrían que ver con lo psiquiátrico, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues eso, nada más que son una herramienta, no miden la realidad de la persona, y
pues ya, eso es todo. Yo les diría, lean Clasificar en Psiquiatría de Néstor Brownstein, y también échenle una lectura al apartado, supongo que es el 4, realmente no recuerdo, de el libro Psicología, Ideología y Ciencia. Por acá va a estar apareciendo una imagen, creo, si no se me olvida. Y ya. Nos vemos hasta la próxima. Están ladrando los perros, hay mucho viento. Vamos a ver si está grabando, yo no sé si está grabando. No sé si. Nos vemos hasta la próxima.